Hola a todos, estamos en un nuevo podcast de NTT Data, donde nuestro objetivo es poder mostrarles la importancia de la agilidad en los proyectos de datos. Para iniciar, quiero presentar a Lisney Forero, actualmente líder de Data Driving Services de la empresa NTT Data Colombia, con 22 años de experiencia laboral y 14 de ellos en proyectos de tecnología. Gracias, Jessica. Tú también tienes una gran experiencia laboral, más de 13 años en varios roles y 11 años como gerentes de proyectos de IT. Actualmente eres una de mis compañeras líder de Data Driven Service y es un gusto compartir este podcast contigo, ya que podremos introducir a nuestros oyentes en el mundo de la agilidad en los datos. Nosotras queremos hablarles de cómo las prácticas ágiles nos pueden ayudar a afrontar los principales retos que tienen los proyectos de datos. La inteligencia de negocio ayuda a las compañías con una toma de decisiones, ya que organiza los datos, los centraliza, los vuelve óptimos para ser presentados en radiadores de información. Sin embargo, existen muchos retos que se nos presentan en los proyectos. Sí, yes. Por ejemplo, de acuerdo a Gartner, Evaluando Software, nos indica que del 70 al 80% de los proyectos no tienen éxito. Si lo vemos en general, es un porcentaje muy bajo de éxito. Los principales retos que tienen estos proyectos y que pueden inferir en su éxito son, por ejemplo, la compresión de las reglas de negocio. Vemos que cuando se llega a implementar no están claras las reglas de negocio, que a la hora de priorizar tenemos que trabajar con los procesos que no están bien documentados y estas reglas de negocio no están bien entendidas y nuestro proyecto empieza a crecer tanto en complejidad como en costos. Como Scrum está orientado al cliente y la comunicación frecuente con el cliente se incentiva, la compresión de las reglas de negocio, las cuales pueden variar. Allí podemos aplicar el pilar de adaptabilidad, que es una ventaja cuando se presentan estos cambios. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esta adaptabilidad, porque debe ir en pro del negocio cambiante que puede ser afectado por eventos externos como internos y no de un negocio que no tenga claro lo que quiere o no tenga un proceso estandarizado. Un buen indicador entre esta diferencia lo podemos ver al escribir las historias de usuario. Si estas son claras, si tienen reglas de negocio identificadas y los criterios de aceptación tienen la capacidad de ser probados. Exacto, Liz. Bueno, ahora enfoquémonos en la calidad de los datos. El aspecto más complejo en la implementación de proyectos de datos es la calidad de estos. Los datos se convirtieron en el activo más valioso de una compañía. Por esto, la importancia de los proyectos de BI. En los proyectos de BI se busca la integridad y veracidad de los datos, es decir, que los datos lleguen correctos y completos a las bases de datos, que no estén duplicados, que no se guarde información que no es, por lo que sugerimos que no se manejen manualidades en el proceso. Por ejemplo, fuentes de datos orígenes como Excel. La segunda cosa que se busca es que los datos permanezcan homogéneos de inicio a fin, con el objetivo de permitir un aprovechamiento adecuado de los mismos. Así como menciona mi compañera Liz, las historias de usuario nos ayudan de muchas formas. Es aconsejable que dentro de los criterios de aceptación definamos cómo deben llegar los datos, las especificaciones de cada campo y todo lo que nos ayude para ser claros en lo que se va a desarrollar, teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente. Esto nos ayuda a que en el proceso de verificación o pruebas aseguremos la calidad de los datos. Sí, es. Y otro tema muy importante tener en cuenta, que es la búsqueda de cualquier proyecto, es la justificación del retorno a la inversión. Hay inversiones que son fáciles de medir si se está sustituyendo el trabajo humano. Por ejemplo, en proyectos donde hay un grupo de ejecutivos que durante 2 días montan la información y ahora con la iniciativa ya estos 2 días están liberados, entonces puedo saber cuánto es la ganancia. Es decir, cuántos ejecutivos estaban haciendo esta tarea, lo multiplico por los 2 días y sé cuánto es el retorno de la inversión. La otra fuente en donde podemos ver la mejora es en la calidad de las inversiones, de cómo capturo eso y cómo lo administro. Y allí es donde los marcos de trabajo ágiles nos ofrecen una ventaja frente a otras metodologías,
ya que aquí tenemos MVPs o mínimos productos viables. E idealmente estamos generando incremento que se refleja en valor al cliente en cada sprint. Es decir, el retorno del valor se genera en el primer despliegue y va aumentando con cada despliegue realizado. Pero es importante asegurar que estos MVP o despliegues generen valor y retornen la inversión. Por ello, es indiscutible contar con la vinculación del negocio. Un sistema de BI que no esté orientado al negocio es un sistema fallido, porque no va a satisfacer las reglas del negocio. Un modelo de negocio sólido debe incluir todas las propuestas del proyecto, los recursos necesarios, los posibles riesgos, los costos, los plazos para su ejecución. Y el proyecto debe tener un vínculo claro con el negocio y estar económicamente apoyado en términos de su valor económico. Una de las principales causas de fracaso de las soluciones de BI no es precisamente la tecnológica, sino es una mala alineación con el negocio, con su visión y sus objetivos, lo que impide a largo plazo satisfacer sus necesidades y objetivos tanto de él como de los clientes. Y uno de los principios de Scrum es la entrega de valor, lo cual es concordante con este retorno de la inversión y la utilización de MVPs. Le provee a este negocio una herramienta para probar hipótesis para el manejo de sus datos y le permite decidir si continuar por el camino o explorar nuevas alternativas que le generen valor. Una de las fortalezas de Scrum es no perder de vista lo que necesita el negocio y para ello la comunicación frecuente es indispensable. Otra oportunidad de mejora en los proyectos es no recopilar datos innecesarios. Los proyectos de datos gestionan la data de las compañías. Sin embargo, en momentos solo cargamos los datos que requiere un proyecto. Cuando nos damos cuenta, tenemos data redundante o que no se necesita. Por esto, es recomendable en la conceptualización y el análisis de la arquitectura, que generalmente se realiza al inicio de una necesidad, podamos sugerir un modelo centralizado, ordenado, con un excelente gobierno de datos para no caer en ese error. Lo que dices, Jess, es muy importante y no puede ir en contravía en considerar todas las fuentes de datos, en especial las que son externas. La mayoría de los proyectos se convierten en una oferta de push de datos, generando una gran cantidad de tableros con la información disponible en los sistemas centrales, en lugar de la información que necesita el tomador de decisiones. Entonces, no realizar un análisis riguroso para determinar si los datos externos son más importantes que los datos internos es un grave error. Esto considero que es uno de los retos más delicados de los proyectos de este tipo. No solo considerar todas las fuentes, sino identificar adecuadamente cuáles son las fuentes mandantes, tener acceso a las fuentes requeridas, claridad en los datos y cómo están organizados, y si los datos que tengo responden a las preguntas de negocio que generan valor. No siempre es posible seguir Scrum al 100% en los proyectos de BI, porque antes de entregar reportes funcionando, incremento que genere valor al negocio, es necesario asegurar los 4 ítems que estaba mencionando, ya que sea que se defina un sprint para la completa identificación de la data o la carga de ella se realice por MVPs, teniendo en cuenta su prioridad para los reportes requeridos por el negocio. Bueno, ahora tengamos presente la escalabilidad en el modelo de los datos. El aumento de la cantidad de datos a través de los años es uno de los retos más importantes para la óptima gestión de la información. Para esto, para Data Driving Services de NTT Data, es prioridad realizar un análisis detallado de la necesidad con el fin de identificar a nivel de arquitectura de datos un modelo flexible que se pueda expandir en función de las necesidades del negocio. Entonces, si lo llevamos a los proyectos ágiles, podemos enfocar las iniciativas en un sprint inicial que se priorice la base del modelo, es decir, robustecer la arquitectura para que en los demás sprints cada entregable de desarrollo sea una iteración sólida del producto. Gracias, Jess. Mira, antes hablábamos de las reglas de negocio y la vinculación del negocio. Todo esto redunda en algo que es el conocimiento del cliente. Y la transformación digital ofrece una sólida plataforma de aplicaciones que permite recolectar datos sobre nuestros clientes.
Un buen diseño de una plataforma digital abre un canal continuo que nos genera información valiosa sobre los gustos y preferencias de nuestros clientes, su nivel de satisfacción y su intención de compra. Scrum, como decíamos antes, está orientado al cliente. La comunicación hace posible que lo conozcamos. No solo es importante entender el alcance de las historias que estamos implementando, sino para qué las quiere el cliente, cuál es el objetivo del cliente. Esto para poder proponerle alternativas con los datos que se tienen, estrategias para ver la información. Es decir, ir más allá y no solo hacer lo que se dice, sino proponer desde el conocimiento del cliente y nuestra experticia del tema. Exacto, Liz. Tengamos en cuenta que como consultores debemos incentivar una buena comunicación y cada vez que identifiquemos un hallazgo debemos escalarlo con el objetivo de tomar acciones para que no se nos convierta en un impedimento. Por ello, la comunicación es muy importante. El tip de la agilidad está en este punto. Tengan en cuenta que las acciones importantes se dan al involucrar a otras personas. Ahora, a nivel de sesiones importantes a tener con nuestros clientes, un error habitual es no tener claro lo que se necesita. Debemos enfocarnos en tener reuniones eficientes y conocer el modelo de datos antes de tener reuniones de levantamiento de requerimientos con negocio, ya que en los proyectos de datos, en las reuniones con negocio, no es el momento adecuado para redefinir un modelo de datos. Esto se realiza exactamente con un área técnica. Lo que dices, Jess, es muy importante y lo vemos en las reuniones multitudinarias con poco eficientes, donde hay muchos usuarios que discuten por el alcance final del proyecto y suelen confundir a la célula o a nuestro equipo de trabajo, haciendo que la sesión de captura de requisitos se alargue más de lo necesario. Lo idóneo es escoger al mejor interlocutor para que lleve la idea del proyecto, previamente consensuada con el resto de sus compañeros, departamentos y demás personas o interlocutores que deban intervenir. Muchas sesiones, por ejemplo, acaban siendo improductivas porque no se dirigen adecuadamente. Dentro de un ambiente cordial, un participante debe adquirir el rol de moderador y redireccionar la reunión hacia los objetivos cuando alguien se desvíe innecesariamente. Para apoyarse en esto, un orden del día ayuda mucho a concentrarnos en los puntos a tratar, porque suele ocurrir que el cliente cree tener clara su necesidad, pero cuando se inicia el levantamiento del requerimiento, en especial cuando se trata de tema de datos y de su interpretación, surgen diferentes puntos de vista por parte del mismo cliente que pueden afectar el objetivo de las sesiones. Sí, Liz, mira, con lo que mencionas, pues es importante durante las sesiones limitar los alcances de esto, darle prioridad al análisis de la necesidad, porque al evitar el análisis o no detallarlo y solicitar los cambios cuando se está, por ejemplo, en construcción, es un error común. Por esto, en las prácticas ágiles debemos ser exactos con los criterios de aceptación de cada una de las historias de usuario. Antes de iniciar cualquier construcción de esta, la historia de usuario debe estar aprobada por el Product Owner y el equipo de desarrollo. Recuerden que sobre el papel se puede plasmar lo que sea. Sin embargo, realmente debemos enfocarnos es en identificar si la historia de usuario está clara, es realizable, está bien definida con respecto al modelo de datos aprobado por arquitectura y también tener en cuenta si es estimable, es decir, si se podrá terminar en un sprint o qué incremento tendrá esa historia de usuario dentro del proyecto. Claro, y si descuidamos lo que mencionas, puede suceder lo que ocurre en muchos proyectos que no finalizan bien porque crecen desmesuradamente el alcance de lo inicialmente acordado. Es decir, ese tema de, ya que estamos aquí, hagamos esto y esto y esto, no es efectivo. Hay algo que es obvio. Una buena medida del tamaño del proyecto va a ser el tiempo que nos cueste contarlo. El número de sesiones de captura de requisitos debería venir limitado en el alcance del proyecto. Por ejemplo, vamos a desarrollar el proyecto de BI que sea capaz de contarme adecuadamente en 7 sesiones de captura de requisitos. Este número podría variar según el alcance. Desde luego, este mensaje hace que sean mucho más productivas las sesiones porque están limitadas.
Aunado a esto, es importante contextualizar el negocio sobre los MVP y las ventajas que puede ofrecer para la toma de decisiones, que puede ser continuar profundizando o generando incremento para el MVP o cambiar totalmente la dirección del desarrollo porque el resultado no es el esperado por el negocio. Pero es importante que desde el marco de trabajo vendamos que no se requiere tener el proyecto completo para pasar a producción, que desde un MVP podemos responder preguntas de negocio y con ello generarle valor al negocio. Bueno, Liz, pues como estamos hablando de datos, o sea, de proyectos de datos, hablemos de datos relevantes. De acuerdo con una encuesta realizada por la PMI en el 2017, las organizaciones adoptan cada vez más los enfoques ágiles como una técnica para gestionar proyectos. El 79% de las organizaciones informa que utiliza enfoques ágiles para sus proyectos, a veces con frecuencia o siempre. Para quedarnos con datos relevantes, les voy a leer 4 resultados importantes de esta encuesta para sacar o para poderles sacar una conclusión más acertada sobre las prácticas ágiles. ¿Listo? Entonces, resultados de la encuesta a 3.234 profesionales de dirección de proyectos, realizada por la PMI en el 2017, como les comentaba. Ahora, tengamos en cuenta que es posible que el total de los porcentajes que les voy a decir no va a ser exacto al 100% debido pues a un redondeo en cifras. Entonces, el primero, ¿con qué frecuencia utiliza su organización Scrum? Siempre un 7%, a menudo un 20%, a veces un 28%, rara vez un 21% y nunca un 24%. Segundo, según sus cálculos, ¿qué porcentaje de los proyectos terminados en su organización en los últimos 12 meses han utilizado los siguientes tipos de enfoques? Entonces, el enfoque en cascada, que es el tradicional, 37%, enfoques ágiles, el 21%, el híbrido, que es la unión entre el ágil y el cascada, 20%, y otros enfoques, un 23%. Tercero, ¿cómo caracterizaría la agilidad en su organización? Muy alta, un 7%, algo alta, un 21%, media, un 32%, algo baja, un 23% y muy baja, un 16%. Por último, ¿cómo ha cambiado la agilidad en su organización en los últimos 5 años? Ha sido mucho mayor, un 17%, ha sido levemente mayor, un 55%, no ha cambiado, un 19%, ha sido levemente menor, un 6%, y ha sido mucho menor, un 2%. Entonces, como conclusión de lo que les acabo de mencionar, de los resultados de esta encuesta, lo que podemos ver es que vamos en un camino de crecimiento hacia la agilidad, donde todo lo que son las compañías están adaptándose cada vez más a las prácticas ágiles, sin dejar a un lado, obviamente, las metodologías tradicionales. Es un camino que es muy largo, pero ya enfocados en un cambio que poco a poco va a ir creciendo, pues el objetivo de este podcast nos lleva a los beneficios de iniciar con este nuevo enfoque. Gracias, Jess. Hay algo que me gustaría para cerrar sobre este tema del principio de la actividad donde Scrum nos dice que veamos los cambios como una oportunidad de mejora y que la metodología nos permita aprovecharlos. Hay que tener cuidado con esto porque puede ser un arma de doble filo y ver qué tipo de cambio y en qué momento se da, ya que si es porque cuando estaba levantando el requerimiento no me di cuenta, puede generar una incertidumbre añadida que se puede convertir en una causa de fallo, ya que estos cambios se vuelven parches sobre el diseño original y por ello debemos tener cuidado. Bueno, pues esperamos que les haya gustado nuestro capítulo y que les sirva para poder implementarlo en los proyectos de datos. Envíanos tus preguntas, comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al podcast de NTT Data Latam. Si te gustó, dale clic al botón. Que tengan un feliz día.